Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Qué bueno ya tenerlos por acá. Estamos iniciando con una edición más de CEPIC en vivo, aquí con la grata visita de los representantes tanto del Partido de Acción Ciudadana como de Restauración Nacional. Al lado izquierdo mío tengo a Alejandro Lial Esquivel. Él es coordinador del área de Ciencia y Tecnología e Innovación del Partido de Restauración Nacional. Además es máster en Biología de la Universidad de Costa Rica, tiene un doctorado en Genética Humana para la Universidad de Erlangen-Nuremberg de Alemania, máster en Biotécnica de la Universidad Católica de Valencia, España, y catedrático de la UCR. Y a mi derecha, don Luis Roberto, representante del PAC, es máster en Computación con énfasis en Sistemas de Información y Tecnología del TEC, profesor del TEC, secretario de la Agregación General de Estudiantes, miembro del Consejo de Planeamiento Institucional del TEC y embajador de Buena Voluntad para Equifax. Agradecerles a ambos por estar aquí presentes. Estamos muy contentos, sabemos que el tema de las TICs, tanto es para nosotros como Colegio Plena de Informática y Computación, es muy importante. Es un CEPIC en vivo más. Estamos seguros que tenemos a muchos colegiados que, además de habernos enviado sus preguntas, están conectados siguiendo el evento. Entonces, darles unos minutos para que saluden. Bienvenidos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar muy cordialmente al colegio, a sus representantes, a los colegiados, a todos los informáticos, a los expertos en comunicación y en computación. Para mí, como representante del Partido de Restauración Nacional, es un honor estar esta noche y espero que lo que hablemos aquí sea de mucha utilidad para el bien del país a partir de mayo de este año. Don Roberto. Para mí, como colegiado del CEPIC, es sumamente importante ver este tipo de actividades. He seguido de cerca el crecimiento que ha tenido el colegio profesional en los últimos años. Es grato para el Partido de Acción Ciudadana que nos extiendan esta invitación. Siempre es un espacio importante el poder debatir, presentar ideas, hablar sobre nuestros planes de gobierno en un espacio civilizado, maduro, muy profesional. Muchas gracias de nuevo al CEPIC por invitarnos. Esperamos que lleguemos adelante con la tarea. Muy bien, gracias a ambos. Vamos a explicar un poquito la dinámica. La dinámica va a ser, tenemos 5 ejes en los cuales vamos a trabajar, dentro de ellos educación, ciberseguridad, gobierno y demás. Yo voy a dar un breve contexto sobre estos ejes. Nosotros como junta directiva nos reunimos y trabajamos en este contexto y después abordaremos las preguntas que nos enviaron los colegiados y tenemos ahí para ustedes. Entonces, el primer eje o el primer tema que vamos a tratar es la educación. Dentro de la educación, nosotros tomamos en cuenta y analizamos que se tiene una necesidad a nivel general acá en Costa Rica de alinear la educación superior en áreas de tecnología de información y computación con los requerimientos de las diferentes compañías a nivel público y privado. Por otro lado, vean qué importante este detalle. Una universidad privada gradúa aproximadamente 400 nuevos profesionales en las tecnologías de información. Vean qué importante. Y estamos hablando de una universidad privada que es una de 54 en total. Es decir, solo una universidad privada, porque fue el dato que teníamos a mano, dice 400 nuevos informáticos. Qué increíble, ¿verdad? Qué importante para nosotros como colegio, ¿verdad? Ojalá que se incorporen. Ahora bien, sabemos que las universidades públicas tienen también un músculo más grande, el TEC, la UCR, la UNA, incluso ellas probablemente aporten más profesionales. A partir de eso tenemos las siguientes preguntas, compañeros. La primera, en el gobierno de ustedes, ¿cómo pretenden romper la brecha de analfabetismo tecnológico que hay en el total de la ciudadanía? Don Alejandro. Bien, es necesario que todos los ciudadanos se vayan empoderando de las herramientas que ofrece la computación y la informática, porque es parte de lo que es su crecimiento personal. Lamentablemente, no es distribuida democráticamente el acceso a estas tecnologías. Tenemos una gran brecha entre lo que ocurre en el área metropolitana con respecto a lo que ocurre en áreas rurales. Tenemos una gran brecha también entre generaciones y eso se tiene que ir cerrando. No se trata solamente, por ejemplo, de crear centros que tengan computadoras en las diferentes municipalidades. Es necesario que haya un plan de desarrollo educativo para que estos laboratorios que se ofrecen sean eficaces.
Las escuelas primarias deberían tener acceso a que los niños aprendan muchas de estas tecnologías, y en ese sentido es necesario empoderar a los docentes cuando están estudiando para ser profesores de educación primaria y secundaria, para que lo puedan hacer adecuadamente. Y finalmente también es muy necesario ponerle atención a las áreas rurales, ¿verdad? No es suficiente tampoco tener computadoras ahí. Hay que hacer llegar, por ejemplo, una banda ancha para que ellos tengan una señal adecuada, puedan navegar apropiadamente, y entonces aquí se necesita una serie de reformas a nivel de la capacidad de comunicación, con la utilización de fibra óptica, de torres de microondas. Y esto a lo que voy es que es necesario, no es lindo decirlo, yo sé que es muy lindo decirlo, y la pregunta va a ser, ¿y cómo lo van a implementar? Aquí se necesita una gran estrategia nacional, liderada por una Dirección Nacional de Democracia Digital, que es un planteamiento central de restauración para el próximo gobierno, que sea capaz de llevar esta democracia del uso de la computación e informática e ir rompiendo con el analfabetismo total en el país. Don Luis. Es importante saber que, por ejemplo, actualmente el Gobierno de Acción Ciudadana tiene un programa relacionado con los fondos de Fonatel, en el cual está realizando un proyecto de acercamiento a las comunidades, no solamente con estos centros de tecnología en las municipalidades, sino de proveerle acceso a los hogares en las zonas más alejadas del DAM, en las zonas económicamente más susceptibles y en las zonas en que el índice de alfabetismo digital sea menor. Hay que entender también que computación no puede ser únicamente una materia. Computación es algo tiene que ser transversal a la forma en que educamos, a la forma en que trabajamos. Tenemos que poder usar la computadora a la hora de enseñar matemáticas, usar la computadora a la hora de enseñar español, usar la computadora a la hora de trabajar con las personas y realizar una inserción de los ciudadanos a la era de la tecnología, pero no solamente desde las etapas tempranas. Los niños tienden a ser más fáciles de llevar a esta concentración. Los adultos mayores, que tienden a tener un rezago más significativo, ahí está el momento, ahí está el punto en el que debemos trabajar. Excelente. Un colegiado nos envió la siguiente pregunta, el colegiado 8234. Él hablaba o consultaba que si es posible que el gobierno haga modificaciones, y si las plantean, se harían en materia complementaria de informática educativa, la cual al día de hoy no tiene nota evaluativa para los estudiantes, y se mantendría con los planes de estudio actuales. Ahí estamos hablando de qué va a pasar con esa materia de informática educativa. Don Luis, toca a usted iniciar. En este asunto es importante entender algunas cosas. El Ministerio de Educación Pública tiene una regencia sobre los planes de educación pública a nivel de implementación de planes. Cuando hablamos de la idea de tener un plan o un proyecto de educación a nivel de computación, a nivel de este curso de informática educativa, tenemos que tener claro que sí es posible, siempre y cuando planteemos los objetivos, pero a la hora de desarrollarlos tiene que haber un acompañamiento pedagógico, un acompañamiento técnico y especializado para determinar cuáles van a ser los puntos a trabajar. Especialmente el Partido de Acción Ciudadana plantea la realización de un plan piloto acompañado siempre, por ejemplo, la Fundación Omar Dengo, que es un baluarte en Costa Rica de trabajo en este espacio, para la modificación y poder determinar cuáles serían la orientación nueva de este espacio. Hay cosas que deberíamos de estar discutiendo en este momento, modelos exitosos en Europa, en el cual a los niños desde tempranas edades se les enseña cómo utilizar un lenguaje de programación. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de prácticas, tenemos que tropicalizarlos y ver cómo llegamos a implementarlos en nuestro país. Don Alejandro. Sí, se ha demostrado pedagógicamente que cuando los niños, los jóvenes, aprenden jugando, el aprendizaje es mejor. La pregunta va dirigida, por ejemplo, a si es necesario meter notas o calificaciones. Debe haber evaluación,
lógicamente tiene que haber una evaluación para que sea tomada seriamente, pero la materia debería ser bien lúdica, debería ser bien ligada con el juego, para que los muchachos y las muchachas disfruten mucho la computación, le saquen el gusto y se enamoren de ella. Pero yo creo que un punto además de este, que es clave, es la preparación de los docentes. Muchos expertos graduados universitarios en computación e informática no han tenido quizá la oportunidad de sacar maestrías y doctorados en Costa Rica y en el exterior, y los que trabajan en escuelas y colegios también necesitan esa capacitación para poder dar una buena educación a los niños y a las niñas. Es muy importante que ellos mismos reciban la capacitación. Del capital humano que tenemos en Costa Rica nadie duda. Conozco muchísimos expertos en estas áreas que son inteligentísimos, muy capaces, emprendedores, pero necesitan que haya alternativas educativas. Por ejemplo, me preocupa muchísimo que en el semanario Universidad de la semana de julio del año pasado, del 2016, se hablaba de que el MISIT dio becas a 309 estudiantes y luego no le giró los fondos en 15 meses estando estas personas en el exterior. Entonces es muy fácil hablar de las ventajas que tiene la capacitación de las personas para hacer un buen proceso educativo y hacer reformas educativas, pero la gente que se está formando en el exterior, si no recibe eficientemente, o en Costa Rica, si no recibe los fondos para cumplir adecuadamente sus posgrados, ¿verdad? Si el PAC fuera a repetir lo mismo que ha hecho en estos 4 años, entonces tendríamos el grave problema de que los maestros no se pueden capacitar para llevar a los estudiantes en las escuelas, en los colegios, en las universidades, una capacitación como lo necesitan realmente las empresas y lo necesita la industria. Otra pregunta que nos planteaban es un poquito más específica sobre en un gobierno X, en un gobierno de ustedes, sea el PAC o Restauración Nacional, ¿cómo pretenden romper la brecha de analfabetismo tecnológico funcional en los ciudadanos y en las instituciones? ¿A qué nos referimos? La primera pregunta era analfabetismo en general, de temas de tecnología. Pero actualmente, cuando hablamos de analfabetismo tecnológico en ciudadanos e instituciones, en este nivel es, a ver, si yo tengo un teléfono y lo utilizo solo para enviar mensajes, no estoy sacando el máximo provecho que debería sacarle. Entonces, ¿cómo haríamos para sacar el máximo provecho o romper ese analfabetismo? Este aparato que tenemos aquí es una computadora que tiene un porcentaje enorme de la población. Nosotros debemos aprovechar ese recurso. La gente anda en el bus, la gente anda en todas partes utilizando esa computadora y no se da cuenta que tiene ahí un instrumento valiosísimo educativo. Pero muy bien plantea usted cuando dice que la gente necesita pasar de WhatsApp y pasar de las herramientas básicas del uso de este computador y debe aprender muchas otras funciones. Precisamente a través de este instrumento se pueden generar modelos de educación no formal para que la gente aprenda a utilizar diferentes aplicaciones y diferentes alternativas para poder ir disfrutando. Ahora que todos duramos 2 horas y 3 horas por el desastre vial en que vivimos, sería buenísimo que la gente durante ese tiempo fuera aprendiendo. Entonces esa es una parte muy importante que debemos aprovechar, la educación no formal. Algo que tiene el Partido de Restauración Nacional para los próximos 4 años es una gran reforma en educación, en donde ya se le va a poner importancia al aprendizaje significativo. No es tanto lo memorístico, sino el análisis. Ya no es tanto la mera teoría, ahora es aplicarla. Ya no es tanto solamente distraerse en lo que el profesor le gusta, es una educación centrada en el estudiante, en sus necesidades, y ahí aprender a utilizar en la clase también, en la educación formal, va a ser un eje muy importante en el gobierno de restauración. Luis. Es importante entender de nuevo, yo en la primera pregunta, cuando hablamos un poquito sobre el analfabetismo tecnológico, mencioné la importancia de entender que la computación no es una materia. O sea,
cualquier persona que haya trabajado en computación sabe que usted en la mayoría de las ocasiones trabaja únicamente para generar software para ingenieros. Usted trabaja siempre en un área multidisciplinaria. Y esto es importante, esto es importante entenderlo. Es la multidisciplinariedad y la posibilidad de utilizar nuestras aplicaciones computacionales en otras carreras, en otras materias, en otros espacios, es lo que nos va a permitir que las personas entiendan cómo utilizar el celular o en los espacios o la computadora más allá que solamente para usar Word o navegar en Internet. En medida que nosotros le enseñemos a las personas cómo utilizar esta computadora en otras herramientas, en otros espacios, es como vamos a ganar. Es importante lo que menciona don Alejandro. En el país existen carreras de educación especializada en educación técnica que permiten la formación de profesionales en educación en el uso y implementación de materias específicas o herramientas específicas más modernas, educación para el siglo XXI. No es ni siquiera necesario salir al extranjero a buscar estas ideas, el país ya las tiene. De nuevo, en medida en que nosotros entendamos que hay una relación, una proporción entre cuál es el beneficio que tenemos al usar la computadora versus el costo que significa usarlo, vamos a mejorar la percepción de las personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi casa era muy común que mi mamá dijera que la computadora solo servía para jugar, ¿verdad? Esto es un cambio generacional. En medida en que mi madre vio que yo podía usar la computadora para muchas otras cosas, más allá de jugar, entendió que tenía provecho y ella misma quiso involucrarse y aprender a usar diferentes herramientas que le permitían en su trabajo como profesional de la educación. ¿Cómo mejorar esto? La inserción de herramientas 2.0 en la educación permite que los estudiantes encuentren una forma divertida, moderna y actualizada de utilizar el celular más allá que solo para jugar. Excelente. Teníamos otra pregunta, pero habla sobre el tema de brecha digital. Entonces creo que la vamos a ver más adelante. Vean, el siguiente tema para el que vamos es el tema de infraestructura. En el tema de infraestructura hay datos bastante interesantes. Ya les vamos a compartir a nuestros colegiados un gráfico que tenemos ahí en donde se nos dice que como país hemos crecido en tema de banda ancha. Sí, particularmente comparados con otros países de Latinoamérica hemos crecido bastante. Ahora bien, este crecimiento que ustedes pueden ver ahorita en el stream, este crecimiento que tenemos en banda ancha no es así como que tan bonito de digerir. ¿Por qué? En el siguiente gráfico, que van a verlo, tenemos que hemos crecido en conectividad, efectivamente, pero ahí vemos un gráfico muy grande que llega a más del 7% en la parte verde. Hemos crecido en conectividad, pero a través de dispositivos móviles. Pero en banda ancha a hogares estamos prácticamente igual que en el último estudio que tenemos, ahí en el gráfico número 3, comparando 2010-2015. Y esto, comparado a otros países de Latinoamérica, ellos sí tuvieron un crecimiento exponencial en conectividad móvil, que está muy bien, pero además tuvieron un crecimiento bastante bueno llegando a las casas. En el siguiente gráfico que tenemos, ahí podemos ver los detalles del crecimiento, ¿verdad?, de hogares de acceso a Internet según la forma, la parte geográfica a nivel nacional, comparado a otros países. Como les mencionaba, estamos bastante bien. Recuerdo que hace 2 años en un congreso de tecnología se decía que el país había invertido mucho en tecnología, en conectividad móvil, que está muy bien, porque ya ustedes se dan cuenta que todo el mundo tiene smartphone y todo el mundo se conecta a los diferentes medios sociales, pero en conectividad hacia las casas estamos mal, y así a nivel rural. Por último, en el último reporte que tenemos de ACAMI, tenemos los siguientes datos importantes. Como país nosotros, en el 2015, ya los colegiados lo van a ver, como país nosotros en el 2015 estábamos en una posición de 96 a nivel global en temas de conectividad, que es bastante bueno.
con una velocidad de un 3.0 en banda ancha. Hasta ahí, más o menos bien. Pero ya después, para el 2016, no estamos en 96, en el lugar 96, sino bajamos lugares, pasamos al 105. A pesar de que la velocidad subió, es decir, la velocidad que tenemos de banda ancha subió a 3.8. Y en el 2017, de igual forma, la velocidad sube a 4.1, el promedio, pero pasamos otra vez al lugar 112. ¿Por qué sucede esto? Porque Costa Rica va subiendo en temas de velocidad que se le da a los usuarios, pero a nivel latinoamericano todos también suben. Entonces nos vamos quedando rezagados. Ok, partiendo de esto, de ese contexto que les acabo de dar, tengo unas preguntas bastante interesantes. ¿Quién seguía, si me recuerdan, don Alejandro? La primera pregunta sería la siguiente: ¿qué acciones concretas implementarían para que las empresas de telecomunicaciones aumentaran la velocidad y la calidad de conexión? ¿Qué haríamos para que eso sea una realidad? Sí. Aquí hay una cosa muy importante. No se trata solamente de aumentar fibra óptica y torres de microondas para que haya una buena señal en todas las empresas, en todos los lugares del país. Vea qué interesante. Por una parte, cuando aquí empezaron a proliferar el uso de los aparatos celulares, como usted nos acaba de mostrar, no ocurrió lo mismo con los hogares y con las conexiones directas a las empresas. Aquí lo que ha pasado es que, por ejemplo, no ha ido acompañada de una normativa este desarrollo que permita que el desarrollo sea armónico. Vamos a poner un ejemplo. Estaban ya dispuestas quizás las empresas, cuando se abrió el tema de las telecomunicaciones, estaban las empresas disponibles a poner sus antenas y las municipalidades no los dejaban. Entonces aquí ocupamos que para que haya una infraestructura adecuada se ocupan dos cosas, que el gobierno de Restauración Nacional lo tiene muy claro. La primera, para que haya una adecuada conectividad se necesita una normativa y por lo tanto se necesitan modificaciones, algunas de ellas incluso a nivel del Congreso de la República. Afortunadamente, el panorama político para los 4 años que vienen indican que las congruencias entre el Partido de Restauración Nacional, el Partido de Liberación Nacional, la mayoría del Partido Unidad Social Cristiana, de Integración Nacional Republicana, son acordes en muchos sentidos, y entonces se va a tener una mayoría de diputados que van a facilitar una normativa, no como ocurrió en este gobierno, en que el gobierno del PAC tenía muy pocos diputados, incluso su propia bancada la tenía la mitad en contra, y entonces lo que eran las reformas legales no eran operativas. Esto que quiero decir es lo que estoy diciendo es muy importante, porque si ocupamos mejorar la infraestructura que permita la democratización de lo digital, ocupamos un acuerdo nacional que también pasa por la parte normativa. Esa es la primera cosa. Modificaciones normativas, un acompañamiento de las políticas digitales con unas modificaciones de las políticas normativas de estas. Y la segunda es pues el acompañamiento, lógicamente, de la parte educativa que habíamos mencionado antes, tan importante para que pueda darse una extensión de todos estos usos a todos los ciudadanos. Pues, muy bonito lo que plantea don Alejandro, pero no responde a la pregunta que nos plantean. Específicamente no dice qué es lo que vamos a hacer. Hay que entender que en el proceso conjunto, y que dicho que viene este tema de infraestructura del lado del tema de educación, el proceso del conjunto en que nosotros eduquemos a la población y le enseñemos por qué es importante que usted tenga una conexión fija en su casa y cuál es el beneficio que eso le genera a usted económicamente. Esas personas van a solicitar más esa conexión y van a entender, van a hacer una solicitud de mercado. Como todos entendemos, cuando hay una demanda, alguien tiene que suplirlo. Y entonces, en medida en que generemos esa demanda, vamos a tener más conexión. Al lado de esto, es interesante que Alejandro menciona que el documento de Restauración Nacional plantea un acuerdo nacional. Bueno, pues el plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana
ya habla de un acuerdo nacional que ya está firmado. El plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana se sustenta en el acuerdo nacional firmado hace 2 años. Y nosotros apuntamos específicamente, pueden visitar la página carlos.cr, donde está el plan de gobierno específicamente para más detalles, cuáles son los objetivos específicos relacionados con cada uno de nuestros metas, de cada una de nuestras propuestas. Entonces, es interesante que don Alejandro mencione que va a haber un acuerdo. Nosotros ya tenemos un acuerdo firmado. Nuestras propuestas ya están acuerpadas por un acuerdo y además están sustentadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es muy curioso esta situación porque para nosotros la comunicación con el Partido de Liberación Nacional, la comunicación con el Partido de Unidad Social Cristiana ya se ha dado, ya tenemos un acuerdo real en este punto al menos. Ok, la siguiente pregunta que tenemos y nos plantearon es ¿qué políticas implementarían en el eventual gobierno para aumentar las conexiones políticas ya propiamente, para aumentar las conexiones fijas de banda ancha en el país? Es decir, ya sabemos que el tema de conectividad a nivel de dispositivos móviles estamos bien, pero para conexiones de banda ancha a los hogares, ¿qué haríamos? O a las diferentes instituciones, ¿cuáles serían las políticas a seguir? Hay que entender que en el plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana incluimos referencias a un concepto importante que es el concepto de Smart Cities, que es la medida en que convertimos a toda nuestra ciudad en un espacio inteligente, que reacciona. Empezando desde el punto de lo sencillo, tener semáforos inteligentes, alineados, que permitan la vialidad. Entonces, en medida que vos tengas espacios de parqueo adecuados en zonas de alto tráfico, tengas este tipo de conexiones, esta conversión a una ciudad más inteligente, y usted pueda entender específicamente los puntos necesarios para tener esta conexión, los trabajos, los negocios, entienden que el estar en línea va a permitirles convertirse en un punto focal social. Ahí es donde están nuestros espacios. A nivel de política específica está ese punto de la conversión y la concretización de la creación de Smart Cities en Costa Rica. Bien, don Alejandro. Me parece muy bien que los semáforos estén alineados. No es así es la situación actual, ¿verdad? Me toca cuando vengo de mi casa al trabajo de detenerme continuamente en los semáforos que no lo están. La pregunta es, ¿qué tendría yo como ciudadano de garantía si en estos 4 años no se ha implementado nada de esto que en los próximos 4 años lo vayan a hacer? Y si estos acuerdos ya estaban, entonces ¿por qué no están funcionando? Porque realmente nos demuestra que, por ejemplo, el llegar a internet de buena calidad a las casas aparentemente estaba bastante atrasado y como que esos acuerdos no han funcionado. Quizá la capacidad del gobierno del PAC se ha quedado muy limitada a la hora de establecer realmente acuerdos y consensos nacionales. Lo que yo hablaba antes es diferente. Lo que yo hablaba antes es de que existe una mayoría de diputados que van a actuar de acuerdo en coordinación con el gobierno ejecutivo en el próximo gobierno de restauración nacional para llevar estas políticas adelante de una manera orquestada. Pero bien, yendo a la pregunta de qué políticas implementaríamos para aumentar las conexiones de banda ancha en el país, aquí es muy importante saber que es necesario mejorar el cable de cobre y mejor si es de fibra óptica, y lógicamente será necesario definir estándares de calidad para la conectividad de los hogares. También se debe definir en una estrategia muy bien pensada y paulatina todo el establecimiento de postes de lo que son redes de radio o microonda, porque esto es lo que va a permitir que poco a poco vayan llegando estas iniciativas. Nuevamente va a venir la pregunta, ¿y de dónde sacamos la plata? La tecnología de información tiene una ventaja de que se sabe que
esa inversión que se haga a nivel país va a redundar en un incremento del Producto Interno Bruto, va a redundar en un incremento de la economía nacional. Entonces, las agencias, los bancos están dispuestos a dar los fondos para hacer estas inversiones. Hay muchas empresas a nivel internacional también dispuestas a cooperar en el planeamiento, y en el marco de una dirección nacional de democratización digital vamos a lograr en el gobierno de restauración que esto se haga realidad, buenas conexiones de banda ancha en todo el país. Muy bien, la siguiente pregunta, y creo que es un tema que a todos nos preocupó en su momento, de hecho hicimos un CEPIC en vivo respecto a esto, era ¿cuál es la opinión respecto a la apertura en telecomunicaciones? Por ejemplo, la apertura de tarifa de datos, telefonía móvil, incluso con la política de uso justo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen, don Alejandro? Está muy bien, todos hemos visto las ventajas que ha tenido la apertura comercial. Lógicamente, toda apertura comercial debe estar bien regulada para que no haya competencia desleal y para que no haya excesos de ninguna de las partes. Pero la apertura a nivel de comunicación ha hecho que en pocos años mucha gente tenga esta computadora que lleva a todas partes. Pero como decíamos antes, esa democratización no es suficiente. Es necesario, por ejemplo, que las instituciones del Estado se pongan de acuerdo para que todos los trámites, los ciudadanos puedan hacer todos los trámites a través de su computadora. Necesitamos quitar las filas para tomar una cita en la Caja de Seguro Social, en el EVAIS. Necesitamos utilizar el teléfono celular para poder nosotros solicitar que nos devuelvan una placa del carro que nos fue quitada por alguna razón. Y no se trata solamente de digitalizar, porque puede haber algo digitalizarlo y el problema seguir existiendo. Podemos digitalizar los problemas, no se trata de eso, se trata de solucionar los problemas y posteriormente digitalizar para ser más eficiente. ¿Con esto qué quiero decir? Infraestructura, claro. Tenemos muy claro cómo hacerlo con esta Dirección Nacional de Democratización Digital, que permita un gobierno abierto y digital a todos los niveles. Pero junto con eso tiene que haber entonces una capacitación adecuada y un alineamiento del gobierno para que los ciudadanos podamos hacer un uso racional de ese instrumento que tenemos. Listo. Perfecto. La apertura de telecomunicaciones es en la realidad discutir sobre lo que ya existe y lo que ya es una realidad es poco productivo. Lo que sí es cierto es los beneficios de esta apertura. Costa Rica, como bien mencionaba la mesa, ya es la punta de Latinoamérica en romper y llegar hasta la mayor cantidad de personas en uso de dispositivos celulares. La mayoría, hay cerca de 1.7 celulares por persona en Costa Rica. Eso quiere decir que hay más personas más celulares que personas en este país. Don Alejandro mencionaba un espacio de democratización de las tecnologías. Es interesante que lo mencione porque este gobierno ya implementó un sistema de gobernanza de tecnología. Existe una oficina dentro del MISIT que se encarga de la gobernanza de tecnología. Es más, el plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana propone mejorar ese espacio. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Con dos posiciones específicas. La rectoría de TI, esto será cuando le demos al MISIT el espacio dominante que le corresponde y que pueda unificar los diferentes espacios de los diferentes departamentos de tecnología de las diferentes entidades estatales. Y además hablamos de crear un puesto específico que sería el Chief Information Officer, el gerente de tecnología del Estado, que debería no ser un rol político, sino un rol técnico. Esta persona que en conjunto con el ministerio, con el ministro que va a llevar su rol específico, debería ser quien
llega los acuerdos y los espacios específicos en cómo vamos a avanzar tecnológicamente. Y que aunado a estas dos personas definan cuáles son los protocolos para la interoperabilidad del Estado. Bien, el siguiente tema que tenemos que trabajar, o el siguiente tema que teníamos nosotros para plantearles a ustedes, es sobre el tema de ciberseguridad o seguridad en general. En el CEPIC nos preocupa, o en el Colegio Profesional de Informática y Computación nos preocupa mucho este tema, tanto es así que tenemos una comisión que ha venido a colaborarnos, y además dentro de la comisión han nacido proyectos de esta junta directiva y la anterior, caso de ellos ejemplos de ser, pero les traemos unos datos puntuales a ustedes para que después pasemos a las preguntas. Por ejemplo, el 80% de las instituciones reportó presencia de virus, troyanos, malware, spyware, ataques de hacker, pérdidas accidentales o robo y respaldo en las terminales. Ese es el primer dato. El siguiente dato nos dice que el 96% de las entidades públicas tienen sistemas anti-spam y antivirus, planes de continuidad. Solo un 59% tiene políticas de uso de red para empleados. Solo un 77% gestión automática de seguridad. Un 61% tema de contraseñas, un 88% contingencias y un 47% detección de intrusos y demás. El otro dato es el 86% de entidades tienen sistemas de alimentación ininterrumpido. Ahí implica seguridad física, redundancia, monitoreo de energía, controles de acceso a dispositivos de red en diferentes porcentajes. El siguiente dato nos dice que el 34% de los centros dedican más de 50 millones en temas de seguridad informática, mientras el 11% de 20 a 50 millones, y ahí se va reduciendo la cuota un poquito. Estamos hablando de instituciones públicas. Y por último, las debilidades mayores son medidas de seguridad en el plan de seguridad del personal, solo tienen un 30% en este caso, y seguimiento del plan de seguridad un 50%. ¿De dónde tomamos esto? Esto lo tomamos de un artículo de Financiero del pasado 9 de marzo. Ahora bien, como es algo que nos preocupa, como es un tema muy actual, entonces las preguntas son las siguientes. Seguridad. ¿Cuáles medidas públicas piensan desarrollar para que la seguridad informática pueda apoyar a las actuales? ¿Y de dónde sacarían estos recursos? Empezamos con don... Sí, ¿verdad? Okay. Creo que yo, me parece. Okay. En este tema hay algunas cuestiones importantes que señalar. Costa Rica está relacionado y tiene convenios con la UIT, que le va a permitir definir protocolos internacionales para atención de seguridad. Además, en Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene uno de los CECIR más importantes en América Latina y probablemente el más importante en Centroamérica. Aunado con el CECIR del MISID, forman con la entidad de atención de ciberseguridad más importante. Para el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, en su próximo mandato, va a ser una prioridad el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y va a ser una prioridad en medida de que entendamos que cada dinero que gastemos en tecnología no es un gasto, es una inversión que nos va a generar ya sea beneficios en la reducción de los costos o en la disminución de riesgos. En este caso, cada colón que gastemos en ciberseguridad nos ayuda a disminuir los riesgos. Tiene que haber una relación directa y hermanable entre el Ministerio de Hacienda y el MISID para que este espacio en el cual entendamos el impacto de cada colón gastado en el MISID sea significativo. Por ejemplo, pongo un dato. El MISID, al ser una entidad pequeña, 150 personas aproximadamente, y estar ubicadas en un solo espacio, tienen un impacto significativo en su gestión, porque si, por ejemplo, usted gasta, el año pasado se le recortó al MISID 100 millones de colones para que tenía una campaña sobre el apagón digital próximamente realizable. Esa reducción de 100 millones de colones significó que tuvimos que atrasar un año entero el apagón digital. Pero esos 100 millones de colones representan en el presupuesto nacional
el 0.0001% del presupuesto nacional. A nivel de presupuesto es insignificativo. Yo sé que para muchos de nosotros, cuando hablamos de 100 millones ya es mucho dinero. A nivel del aparato estatal no. Entonces, este impacto económico, decir que va a gastar usted 100 millones en el MISIT es poco para el presupuesto estatal, es mucho impacto y muchas ganancias. Así es como vamos a obtener esta situación. Alejandro. Quiero estar completamente de acuerdo en lo que ha manifestado don Luis Roberto, pero junto con una preocupación. Estoy totalmente de acuerdo que el MISIT debe tener presupuesto para operar. Él lo acaba de decir muy claramente. Lo que no entiendo es por qué el gobierno del PAC le ha dado solo el 0.1% del presupuesto nacional al MISIT para operar. Da la impresión de que la ciencia, la tecnología y la innovación para este gobierno PAC no ha sido para nada importante. Algo que yo como coordinador del área de ciencia, tecnología e innovación he querido dejar muy claro con don Fabricio y con otros miembros del partido, es que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que ser una punta de lanza del gobierno, porque es la ciencia, la tecnología y la innovación la que pueden sacar a un país del subdesarrollo. Es por eso que el financiamiento tiene que estar garantizado, y lo mejor de esto es que uno dice, ¿de dónde sacamos la plata? Acabo de tener yo reuniones en las que personeros de diferentes agencias nacionales y internacionales nos dejan ver cómo han habido recursos que no se han aprovechado, ¿verdad? Millones de dólares que han sido dados por bancos internacionales y que no han sido aprovechados para todo esto. Entonces uno dice, no es que falta plata, es que no la sabemos usar bien, se duerme. Por ejemplo, en el INA se duerme la plata también, en donde están los recursos enormes cuando necesitamos que nuestros informáticos se capaciten cada vez más para hacer mejor su trabajo. No pueden acceder a estos fondos y los fondos ahí están durmiendo sin hacer nada. Ahora bien, con este tema tan importante de la ciberseguridad, es muy importante saber que esta Dirección Nacional que planteábamos anteriormente y que tendrá una fuerza muy especial en el gobierno, no solamente en el MISIT, sino como una dirección a nivel gubernamental, va a tener la fuerza para pedirle a las empresas, por ejemplo, proveedoras de Internet, ciertos estándares de ciertas condiciones básicas para la seguridad del Internet. Además, tienen que continuar las jornadas educativas, como las que han hecho universidades privadas, como la Hispanoamericana y Fidelitas, para seguir reflexionando en cómo mejorar la ciberseguridad en el país. También, por ejemplo, no es suficiente que muchos colegios hayan implementado ya algunas plataformas para mandarle a los papás las notas y a los estudiantes. También tiene que haber garantía de que esto no pueda ser robado, ¿verdad? De que haya una gran solidez ética en todo esto, y en esta parte ética es lo fundamental. Y ahí me quiero solamente en 15 segundos decir algo muy importante. No es suficiente con que formemos a nuestros docentes y a nuestros estudiantes en informática y computación, porque de ahí pueden salir unos hackers buenísimos. Ocupamos que junto con esta formación técnica tan excelente que se está recibiendo en el país y que se puede mejorar mucho, vaya una formación ética. La ética de la informática tiene que estar a la orden del día, y el crecimiento entonces de nuestros profesionales va a ser mucho más armónica. Y finalmente quiero mencionar la necesidad que tiene la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, PRODAP, de recibir el suficiente apoyo para que puedan hacer un trabajo de mejorar la ciberseguridad en el país. Este conversatorio tiene una estructura muy interesante porque fueron preguntas planteadas por nuestros colegiados y son dudas que ellos tienen en temas de tecnología, entonces por eso es un poquito estático. Una pregunta y muy puntual dice que si ustedes consideran que los sistemas del gobierno son seguros, y de forma puntual nuevamente, ¿cómo harían ustedes para mejorarlos en caso de que no los consideren seguros?
Acaba usted en la pregunta anterior de darnos datos muy reveladores. Mencionaba que más o menos, si no me equivoco, un 80% de las instituciones reportaban haber tenido virus, troyanos, malware, spyware, ataques de hackers. Eso nos responde bastante a la pregunta. En realidad no tenemos un entorno suficiente de seguridad y ahí hay una gran cantidad de empleo para los miembros de este colegio profesional. Sé que se necesitan muchos más informáticos especializados en ciberseguridad en todas las instituciones del Estado que les pueden dar un empleo importante, y eso es muy necesario porque las empresas están destinando muchísimos millones a lo que es tratar de prevenir ataques y prevenir daños en sus datos. Entonces creo que la respuesta ya usted en cierta forma nos la había dado. No hay un clima que se sienta de seguridad suficiente. Tampoco en los colegios, cuando se entera uno de que, por ejemplo, da pornografía y violencia abundantemente en los diferentes colegios, en adolescentes, y nos damos cuenta de que los niveles de seguridad no son los adecuados. Nuevamente, la formación a los padres de familia, potenciarlos a través, nuevamente vuelvo, disculpen la reiteración, tenemos todos un computador todo el tiempo de nosotros. A nosotros, padres de familia, este aparatito en la educación formal y no formal nos debería capacitar de cómo podemos cuidar la ciberseguridad de nuestros hogares para proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Esas son herramientas que debemos aprovechar y que en el Gobierno de Restauración Nacional se van a promover. Don Luis. Considero que los sistemas son seguros, definitivamente hay que mejorarlos. O sea, seamos sinceros, son sistemas, algunos son de muchos años, que se implementaron cuando la posibilidad de que usted lo hackearan era inexistente. O sea, no había, porque no había conexión. La única forma de que te hackearan era que alguien se sentara en tu computadora. Pero la realidad ha cambiado. La computación cambia vertiginosamente, no es lo mismo la computación hoy en día que hace 10 años, definitivamente. Yo antes les mencioné el asunto de la rectoría y el trabajo en conjunto con el gerente de tecnologías que tiene que haber. Tiene que haber este espacio de forma que este gerente de tecnología, este Chief Information Officer, sea el encargado de definir cuáles son los protocolos para la compra de seguridad, cuál es la definición de los protocolos para la interoperabilidad entre las diferentes entidades estatales. Esta persona debe ser una persona con amplio conocimiento técnico que nos ayude a la maraña estatal a decirle a todos los gerentes de tecnologías de las diferentes entidades estatales cómo vamos a cotizar y cómo vamos a seleccionar y cómo vamos a escoger todos estos sistemas, o las políticas, o las comunicaciones, o los data service, cuáles son las políticas mínimas de seguridad, y definiendo este protocolo es que vamos a llegar en 2 años de forma eficiente a mejorar estos espacios de seguridad. Un colegiado, el 50-50, nos plantea una pregunta muy interesante, y de hecho hoy salió una nota para que la busquen sobre el tema de firma digital. Él nos dice que qué haríamos para que todos los ciudadanos tengan firma digital y por ende los beneficios que conlleva este instrumento. Entonces, este tema, hay un tema importante que ya se está trabajando en el Estado, que es el sistema de firma digital remota. Existen modelos exitosos a nivel internacional en el cual a través de un smartphone, un sistema inteligente, usted puede, con 2 sistemas de reconocimiento biométrico y una clave de seguridad, aunado con un cloud system en el cual usted tenga la contraparte de la llave privada, usted pueda, usando su teléfono celular, llegar a tener acceso. Actualmente, para tener una firma digital se tiene que ir al banco a hacer proceso de compra, comprar los dispositivos. En cambio, ya todos tenemos un celular. Si tenemos un sistema
relacionado con el Registro Nacional en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el cual ya tenemos constancia de nuestras huellas digitales, ya tenemos constancia de nuestra firma, ya tenemos constancia de muchos datos específicos nuestros, al hacer como diría, una interconectividad, una conexión en estos datos, podemos asegurar que más personas utilizando el celular puedan tener acceso a una firma digital utilizando este sistema de firma digital remota. Ya superamos la mitad del camino del conversatorio. Ahora vamos por la parte de sociedad y trabajo. ¿Me puedo referir a esto también o es que estamos atrasando ahora preguntas? Perdón, cierto. Disculpe. No hay problema. Hay países en los que el tema de firma digital ha avanzado mucho más que el nuestro. En Costa Rica muy poquita gente tiene la firma digital y la usa muy poco, y es que la gente hay que pedirle que la use. Entonces no solamente la existencia, la posibilidad de usar la firma digital, es que es necesario que se haga una política paulatina, como ha sido el caso de la factura electrónica, para que se tengan que hacer, porque la gente hay que educarla para que esto lo haga. Entonces es muy importante que esto haya un acompañamiento, ¿verdad? Y también, por ejemplo, empoderar a la gente. Existen también, porque si uno va ahora al banco, yo saqué la firma digital y me cobraron como 18,000 colones, pero también hay otras alternativas con una clave criptográfica que es gratuita, y esto también puede ayudar a que los costos sean más accesibles para la mayoría de la población. Esto quiere decir que el Gobierno de Restauración Nacional va a trabajar no solamente promoviendo la firma digital, sino también acompañando en un proceso pedagógico para que la gente aprenda las utilidades que ésta tiene, el tiempo que se ahorra a la hora de hacer un documento y firmarlo digitalmente. Esto es algo que es fundamental y que ha sido de éxito en muchos otros países. Entonces, la firma digital está muy bien que la vayamos a implementar, pero debe ir acompañada de una serie de medidas de tipo pedagógico para empoderar realmente a la población. Ahora sí, vamos al siguiente tema, o al siguiente eje, y después le paso la palabra a Mariano. El siguiente eje es sobre sociedad y trabajo. Con el tema de sociedad y tema laboral relacionado, tenemos un contexto bastante interesante. Por supuesto, no podemos dejar escapar la brecha, pero no solo brecha en género, porque en junio del año doña Kemi Camacho y ese tema, sino también algo que llamamos brecha territorial. Con respecto a brecha de género, se nos dice que tenemos más mujeres que están estudiando carreras científicas y tecnológicas, que me parece súper bien, pero la brecha persiste, donde en relación a las ingenierías, las mujeres representan tan solo un 26% como profesionales en informática. Esto fue un dato que nos dieron el pasado 7 de marzo de parte de la ingeniera Carolina Vázquez. Por otro lado, cuando hablamos de brecha territorial, y era algo que ustedes mencionaban ahora, hay mucha diferencia entre lo que tenemos acá en el área metropolitana y en la zona rural. Tan es así que en algún momento se nos informaba de que nosotros como colegio solo atendíamos al área metropolitana. Entonces por eso esta ventana se pica en vivo. Dentro de esa brecha, las empresas transnacionales, para considerar las zonas rurales, piden los siguientes puntos. Es decir, ellas para ir a ubicarse en las zonas rurales necesitan sí o sí lo siguiente: una buena planta física, doble conectividad de fibra, wifi o coaxial. Además necesitan mano de obra calificada, pero no solo mano de obra calificada, sino que exista una generación de masa crítica para poder crecer como empresa, porque normalmente ellos están allá fuera del área metropolitana y se regresan para San José con mejores oportunidades. Y por otro lado, el último punto de los 4 era servicios públicos de alta calidad para tener las empresas allá. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, aunque suene un poco jocoso, que necesitan que se recoja la basura todos los días, o que se necesita que la basura se recoja de forma más constante, excelentes servicios de electricidad, agua potable. Entonces, las empresas para ubicarse fuera del GAM, esos son los 4 puntos que nos piden. Es el contexto que tenemos para el tema de sociedad y trabajo. La primera pregunta: ¿qué acciones plantean para incrementar las innovaciones tecnológicas en el país? Don Alejandro.
Sí, el Gobierno de Restauración Nacional está pensando en generar tecnologías disruptivas, innovaciones tecnológicas, y todo esto es un proceso concadenado. Yo pertenezco a la academia, soy genetista, y nosotros en la parte genética estamos acostumbrados a hacer ciencia básica, pero el MISIT debe hacer esfuerzos para ir llevando la ciencia básica hacia la ciencia aplicada, la tecnología, la innovación, y que esta innovación le devuelva al pueblo costarricense la inversión que ha hecho en investigación. Ese llevar de la mano es muy importante. La parte disruptiva de innovación es crítica, y el talento costarricense es enorme y lo tenemos que usar. Pasa mucho que las empresas vienen a Costa Rica con la gran esperanza de poder tener mano de obra muy calificada, pero resulta que los procesos educativos de Lima y de las universidades no están suficientemente alineados con las necesidades de estas empresas. Entonces es necesario alinearlos para que ellos puedan trabajar en estas empresas y entonces ser luego suficientemente innovadores, crear tecnología para que se sorprendan, que por decir algo, que Boston Scientific se sorprenda de las innovaciones que hemos sido capaces de hacer. Entonces es muy importante que la parte toda formativa de educación vaya hacia de esas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, la capacidad de generar incubadoras para poder potenciar el conocimiento que hay, y pues la innovación es muy importante que se lleve a cabo, pero para esto yo puedo tener una excelente idea, pero si voy al banco y me piden a mí una garantía para yo poder abrir mi empresa innovadora, y yo no tengo más que mi computadora, entonces me van a decir, usted no tiene una suficiente garantía que le responda. Por eso, dentro del concepto de banca de desarrollo, el Partido de Restauración Nacional está planteando que no solamente haya que se acepte una garantía normal, física, para responder por un préstamo, sino que en el contexto de la banca de desarrollo se permita también, los créditos son menores, tener un nivel de riesgo un poquito mayor, con el fin de que las empresas de pequeños y medianos empresarios puedan innovar, que tengan los recursos para hacerlo. Qué lindo que digamos que así, qué bonito, todos nos gustaría innovar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber una banca de desarrollo que apadrine, que le dé la mano a un empresario que quiera hacer innovación, y que se basen esos préstamos en una garantía del conocimiento, de la capacidad, y no solamente en las garantías reales que los bancos están acostumbrados a otorgar. Don Luis. Es importante entender que, ya lo mencionaba Alejandro, que Banca para el Desarrollo debe flexibilizarse. Pero debe flexibilizarse no solamente Banca para el Desarrollo. Debemos entender que debemos variar el concepto que tiene tradicionalmente el país sobre lo que es una pyme o una MIPYME, y entender que cuando estás en una fase de nacimiento, de innovación y de creatividad, en ese momento no tienes un producto sustantivo, no tienes un producto tangible, no sabes si va a ser exitoso, tenés un alto nivel de incertidumbre. Entonces, es necesario que nuestro sistema bancario y nuestros sistemas de acompañamiento existentes, ya existen las incubadoras, el Tecnológico de Costa Rica, recuerdo que tiene un sistema de incubadora, tiene que ser posible que estos espacios se extiendan hasta llegar a nuestros ciudadanos en estos momentos de creatividad. Es importante que ahora mencionaba entre los datos que nos mostraban que es diferente generar innovación en el área metropolitana como fuera del área metropolitana. Bueno, hay un caso de éxito muy interesante que es el que he estado trabajando en la zona económica norte, en la zona económica especial norte, que es la que está en la zona de San Carlos, en la cual compañías de desarrollo de tecnología, de desarrollo de software, se han ido instalando cerca
de la zona de Santa Clara, donde está el Tecnológico, y cerca de la zona de Ciudad Quesada, donde está la sede de la Universidad Técnica Nacional y sedes de universidades privadas, y han ido empezando a generar un polo de producción alternativo. Todavía es pequeño, el país es pequeño, y es necesario, como mencionaban las compañías, asegurarnos que las condiciones médicas necesarias para generar esta producción en esos espacios. Pero ya vamos hacia eso. La zona económica especial de Limón, la zona económica especial de Cartago, son este tipo de iniciativas que le va a permitir a este nacimiento, a estas nuevas innovaciones, a este punto de crecimiento, desarrollarse, es la tierra fértil para estas iniciativas. Muy bien, creo que en la respuesta de ambos abordaron varias preguntas que tenemos ahorita, pero vean qué interesante esta otra. Ya sabemos que hay un rezago que tenemos en infraestructura, ¿verdad? Fuera del GAM. Y también sabemos que a pesar de que se está produciendo mano de obra, como bien lo mencionaba el compañero en San Carlos, pero hay falta de mano de obra más capacitada. O sea, tenemos muy buenos programadores, pero nos hace falta ese tema de inglés. Entonces, partiendo de ese hecho, ¿cómo haríamos para atraer industria tecnológica para que venga al país? Don Luis. Es interesante este asunto porque Costa Rica está entre los principales productores de software a nivel internacional y de gestión y todo el mantenimiento y la gestión acompañado de esto. Solo superado por países como India, que tienen 1.700 millones de habitantes. Entonces es interesante que podamos competir en grandes niveles si somos tan pequeños, si somos tan poquitos. El trabajo en Costa Rica es de calidad, tanto lo producido en las universidades estatales como lo producido en las universidades privadas está generando a buen ritmo. Nuestros egresados están contratados, tenemos 98.5, 98.7 de personas informáticas graduadas de universidades públicas o privadas en las zonas de trabajo. Entonces, es necesario que a través de una fluida comunicación entre el sector productivo, las universidades, el Consejo Superior de Educación Privada, el CONARE, le hagamos entender que es necesario que estos espacios nuevos que se van a crear en las universidades, que la mayoría, que tenemos que crear espacios. La gente está interesada en conseguir trabajo y está interesada en estudiar de ingeniería, carreras relacionadas con los STEM. Entonces, lo que hay que hacer es generar los espacios, generar las condiciones. Con respecto, por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana tiene una política, un proyecto de ley que está desarrollando para hacer una gestión de los costos, una unificación, un control aunado con esto. Entonces, esto nos va a permitir que tener educación privada y educación pública superior de calidad, a buenos costos y permitiendo abrir más espacios, vamos a generar mano de obra, que es uno de los componentes principales para atraer más inversión. Las empresas transnacionales están interesadas en venir a trabajar en Costa Rica. Costa Rica es un país muy pequeño. Poner una sede de una compañía grande en el GAM, en San Carlos o en Limón, para ellos es indiferente. La diferencia de estados, por ejemplo, en Estados Unidos es mínima. Hay estados más grandes que nosotros, Texas, por ejemplo. Pero para ellos podrían hacerlo, siempre y cuando generemos estos recursos, esta mano de obra, y le ayudemos con la inserción a hacer llegar las condiciones mínimas que ellos están pidiendo. Don Alejandro. La industria, la empresa que viene a dar empleos necesita mano de obra calificada y nosotros tenemos el talento para hacer eso, pero no tenemos la suficiente gente formada y las empresas se decepcionan y algunas de ellas piensan en irse. Inclusive los costos, por ejemplo, de electricidad son tan altos que nuestras empresas no pueden competir en Costa Rica y si son transnacionales piensan en otras latitudes para ir a instalarse y entonces de nada sirve que tengamos tan buenos programadores y las empresas se van a ir. Nosotros necesitamos una política integral para que las empresas sean rentables en nuestro país.
bajar los costos de electricidad, aumentando el porcentaje de apertura para que haya también empresas privadas pequeñas que puedan abaratar los costos de electricidad. Esto es crítico, y sobre todo energías limpias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con energía solar, energía eólica, para potenciar que las empresas tengan menores costos. Ahora bien, en relación concretamente a lo que nos ocupa, para que nuestros estudiantes sepan cuáles son las realidades de las empresas y sepan qué capacidades tienen que desarrollar, y lo hagan así las universidades, una propuesta que tiene el Partido de Restauración Nacional es incentivar la educación dual. Yo me gradué en Alemania, y en Alemania es muy común que se dé esta educación dual, es decir, la mitad del tiempo en la universidad y la otra mitad del tiempo en una empresa, haciendo un software, montando bien una red, montando un sistema de ciberseguridad como lo necesita la empresa. Así la universidad aprende qué es lo que el empresario necesita. Así el empresario le hace un feedback a las universidades y se preparan los técnicos y los especialistas y los profesionales adecuados para poder trabajar en estas entidades. Lógicamente, como mencionaba Luis Roberto, es muy necesaria la participación flexible de las universidades, pero también tenemos que flexibilizar, por ejemplo, los organismos que aprueban estas carreras. Muchas veces son muy lentos, las universidades duran años esperando a que los organismos estatales les den el permiso de generar una nueva carrera, y entonces lo que piden los empleadores no se puede enseñar porque no lo ha aprobado el CONESUB. Y aquí hay que agilizar todos estos procesos. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, nuevamente, una dirección nacional de democratización de estas áreas es la que va a trabajar en eso. Pero una cuestión muy importante que estoy diciendo, aunque lógicamente debe esta dirección tener un líder, no es nada más un Chief Operation Officer que debe realizar esto solito a su antojo. Ocupamos que haya un consejo de especialistas que ayude a tomar las decisiones adecuadas. Este colegio profesional, por ejemplo, debería formar parte de ese consejo para darle una guía adecuada a estas estructuras, con el fin de que nuestros profesionales estén a la altura de las necesidades de las empresas y su trabajo entonces sea bien remunerado. Eso es muy importante, y que junto con esta formación que reciben en la parte informática, reciban también formación en cómo llevar a cabo procesos. ¿Cuántas carreras de informáticos reciben actualmente formación en llevar proyectos, formación en la parte financiera para llevar sus empresas con éxito al final? Son pocos. Aquí tenemos problemas de endeudamiento de las pequeñas empresas informáticas, tenemos endeudamiento con la caja enorme, un mal cálculo de los riesgos. Pero ocupamos que los excelentes informáticos y especialistas en computación que tengan en el país reciban una formación acorde con las necesidades, y es ahí donde los programas educativos se tienen que amoldar realmente al mercado y no a las directrices a veces arbitrarias y poco profundas de los planes de estudio. Entonces eso es algo que le tenemos que poner, y en el Gobierno de Restauración Nacional esto se va a implementar. La siguiente pregunta, para cerrar el tema de sociedad, es muy puntual. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como representantes de los partidos de nosotros como colegio profesional y también de Cantic? ¿Cuál es su punto de vista? Don Alejandro. Bueno, yo también formo parte de un colegio profesional. ¿Qué me ayuda a mí mi colegio profesional? Primero, me pide un estándar de calidad. ¿En qué me ayuda también mi colegio profesional? Me pide a mí un código de ética. Entonces, mi colegio profesional para mí es un aliado. Yo lo descubro como un aliado, no como alguien que yo le tengo que pagar una cuota mes a mes, sino como un aliado. Yo soy del criterio que los colegios profesionales se deben presentar ante los profesionales
como una ventaja, como un beneficio que le tiene ventajas a la persona de asociarse y y trabajar juntos, ¿verdad? Es ahí donde yo le doy ventajas a los colegios profesionales, cuando ellos le logran demostrar a los potenciales agremiados que tiene ventajas asociarse. Y entonces, en ese sentido, nosotros lógicamente desde el Partido de Restauración Nacional valoramos muchísimo el papel que tienen estos colegios profesionales, tanto a un nivel de subir los niveles éticos y técnicos de los especialistas, como también el poder dar consejo, el poder dar opiniones, el poder brindar consultas y responder hacia los principales problemas que el país les presente. Es un órgano oficial aprobado por ley que tiene entonces una voz cantante en esa materia particular, de modo que pienso yo que son muy importantes, y en el Gobierno de Restauración Nacional no les quepa duda que en todo lo que tiene que ver con la parte digital, este colegio va a ser muy tomado en cuenta, y todo lo que es informática y computación. Don Luis Roberto. Bueno, yo más que como partidario, hoy voy a expresar una opinión importante porque yo soy agremiado de este colegio desde hace unos 4 años. La importancia del colegio profesional radica en cómo vas a generar la nueva educación del profesional. El profesional debe seguir constantemente educándose, debe seguir actualizándose. El CEPIC en específico tiene además un espacio de ética que le ayuda a formar a las profesionales en su ámbito profesional. Pero no solamente el CEPIC, el país tiene, según datos del Mideplan, más de 25 colegios profesionales que agrupan a la mayoría de los profesionales de este país. Este dato nos permite identificar la importancia del impacto que pueden tener la buena relación entre los colegios profesionales y el gobierno. Además, los colegios profesionales históricamente le han permitido a los profesionales acompañamiento y seguridad. El tener un colegio profesional que me respalde detrás me ayuda a mí como profesional a certificar que yo tengo calidad y que hay alguien que me respalda. A la par de esto, el tener el gobierno, al poder realizar una comunicación fluida con los colegios profesionales, se asegura, primero, de saber que sus propios profesionales internos tengan un nivel de calidad, porque ya hay un grupo de pares que me lo está certificando. Y segundo, se asegura de que la comunicación y los criterios emitidos, como lo hace el CEPIC cuando se le pide consulta específica sobre los puntos en proyectos de ley, proyectos de implementación, cuando se hace una coayudancia en la gobernación a nivel de emitir criterio y de decir, esta es la opinión del colegio profesional, certifica que el producto es bueno, el producto es malo, la iniciativa tiene sentido, la iniciativa no va a generar ningún resultado. Entonces, esta relación de coayudancia que le puede brindar el colegio profesional al Estado para certificar que la calidad tanto de esos profesionales como de sus ideas es la importancia que podemos ver desde el Partido de Acción Ciudadana que tiene un colegio profesional como el CEPIC. Al lado, con CAMTIC, que es la Cámara la Cámara para Comercio relacionada con TICs, básicamente en español sencillo. El gobierno actualmente ya tiene muchos proyectos relacionados con ellos. Tiene que ser un aliado y tiene que ser una comunicación transparente. Tenemos que poder entender y que las necesidades mutuas se puedan atender de un lado hacia el otro. Yo creo que redundar más sobre estos dos puntos o sobre estas dos entidades sería repetir ya las mismas ideas. Muy bien, vamos cerrando, ahora sí, con el último tema, la última vez que tenemos, para después pasar a unas preguntas que tenemos ahí en Facebook Live. El último tema es sobre el gobierno, y del gobierno tenemos 3 preguntas específicas, pero les voy a leer de forma
rápida del contexto. A ver, tenemos muchos proyectos muy prometedores, pero con poco apoyo en las instituciones públicas. Es decir, existe un teletrabajo, existe firma digital y política cero papel, pero no se ejecuta. Ahí está, pero no, las instituciones públicas les hace falta más voluntad, por así decirlo. Se lo digo por experiencia propia. Por otro lado, no se tiene una sola línea de trabajo a nivel general. ¿A qué me refiero? Cada institución lleva su plan de TICs, algunos muy buenos, pero trabajan como islas. ¿Por qué ese buen plan no emularlo en otras instituciones? Por otro lado, tenemos que en promedio faltan 2 informáticos dedicados a temas de ciberseguridad en cada una de las 342 instituciones estatales. Es decir, el tema de ciberseguridad nuevamente. Esto salió el pasado 9 de marzo de este año. Vean qué importante. Y por último, no existe un modelo de gobernanza digital ni una estandarización de las políticas TICs a nivel institucional del sector público, que era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos el tema de que cada institución trabaja como una isla. Basado en esto y con la ayuda de las preguntas de nuestros colegiados, les voy a plantear las 3 preguntas que tengo. Ahorita empezamos nuevamente con Luis, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, la primera pregunta: dado que en gobiernos pasados, incluyendo el actual, han habido tantas decisiones equivocadas en términos de selección de tecnologías y compra de programas informáticos para las instituciones, que cuestan millones y no cumplen con los requerimientos que se convierten en inversiones fallidas al final, entonces, ¿qué acciones específicas proponen ustedes para la selección de tecnologías para el Estado en todos los ámbitos y con esto mejorar la inversión? Yo ya mencioné en un punto atrás el asunto de la regencia de tecnología y la relación que tiene que haber con esta figura nueva que pensamos implementar, que es llevar un poco al modelo de gobernanza de tecnología. Ya la teoría existe sobre cómo trabajas con empresas grandes, cómo trabajas, ya no hay que venir a inventar el agua tibia. Entonces, esta relación entre la regencia de tecnologías y el Chief Information Officer del Estado, este par que van a ser una muy buena dupla, porque va a ser uno un gestor político y otro un gestor técnico, nos va a definir cuáles son las líneas, los protocolos, cuáles son los modelos, cuáles son los requerimientos mínimos para seguir a la hora de contratar, a la hora de desarrollar internamente. Esto nos va a permitir reducir o minimizar los casos fallidos. Seamos sinceros y claros, la ingeniería en computación, la ingeniería en sistemas, son ingenierías, todas estas ramas muy nuevas, comparadas por ejemplo a la construcción, que tiene varias centenas de años de existir. La computación nace a finales de los 80. Hay una profesionalización que nosotros estamos llevando. El CEPIC está realizando a un lado muchas actividades buscando que se profesionalice este trabajo. Esto quiere decir que siempre va a haber un nivel de riesgo a la hora de implementar un sistema. Vamos a tener un índice de fallo. Lo que podemos hacer es disminuir, minimizar, reducir al definir protocolos, al definir procedimientos, al definir procesos. Esto es lo que vamos a hacer y esa es la forma en que vamos a mejorar las inversiones. Este es el punto. Gracias. Para que no se cometan errores, se ocupa una estrategia y se ocupa una ejecución adecuada de esa estrategia. La Dirección Nacional de Democracia Digital, que va a trabajar en el Gobierno de Restauración Nacional, va a liderar en una comunicación horizontal con todos los órganos nacionales esa estrategia para ir tomando las decisiones adecuadas acerca de, por ejemplo, qué softwares y qué hardware son los adecuados en cada situación. Voy a poner un ejemplo que me parece a propósito de esto, el tema de software libre. A veces viene una institución enorme y hace el cambio a software libre y resulta que algunos de los procesos que realizaba antes no se pueden hacer adecuadamente en esos software y entonces gastan muchísimos millones y además muchísimo tiempo
en tratar de implementar las cosas de una manera diferente. Hubiese sido preferible, en algunos casos, no migrar. ¿Cuándo se toman esas decisiones y cuándo no? Pues tiene que haber una estrategia orquestada para desarrollar esto. Voy a poner otro ejemplo, el teletrabajo. Está muy bien que haya teletrabajo, sobre todo con los problemas viales que tenemos en el país y que se han incrementado tanto en los últimos 4 años. Pero el problema del teletrabajo podría ser que una persona no reciba una capacitación adecuada para hacer ese teletrabajo. Se necesita una responsabilidad, se necesita saber trabajar por objetivo y además también se necesita una banda ancha. Y hay muchas municipalidades que están en este momento, en particular recuerdo una en Heredia que está teniendo un centro de teletrabajo para que haya gente que desplazándose muy pocos metros de su casa pueda llegar y realizar teletrabajo, ¿verdad? Este tipo de medidas van a permitir entonces realmente ser eficaces, dar respuesta a estas necesidades. Pero antes de continuar con este punto tan importante, usted había tocado en el tema anterior algo que me pareció que faltó redondearse, y es el tema de las mujeres, la brecha de género que hay en estas materias. Los hombres y las mujeres somos complementarios, y el género femenino es fundamental en las tecnologías. El género femenino es fundamental en la computación y en la informática. Lo que hace un varón y lo que hace una mujer no son iguales, son complementarios y se ayudan mutuamente. De esa manera es muy importante que las mujeres sean incentivadas, y aquí tengo que reconocer que en este momento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay un programa para fomentar la reinserción la inserción de mujeres en tecnología y su permanencia. Ese es un programa del actual gobierno que va a ser promovido y que va a ser continuado en un gobierno de restauración nacional, porque las mujeres deben permanecer para dar su genio en todas estas facetas. Ocupamos muchas leyes ticas que programan, ocupamos muchas emprendedoras como Kelly Camacho, con su Lavaxu, en una cooperativa tecnológica de mujeres, y que siga haciendo sus hackatones femeninos. Ocupamos incentivar que las mujeres permanezcan en todo esto, y el gobierno de Restauración Nacional va a ser particularmente sensible en asegurar que las mujeres puedan hacer, y esto hay que juntarlo además con el tema de la red de cuidado, para que ellas puedan trabajar y también poder tener sus hijos y darles una adecuada alimentación y un adecuado seguimiento a sus niños mientras ellas están trabajando. Ha sido verdaderamente provechoso este conversatorio, y la última, eran 2, pero yo creo que se pueden complementar en una sola. Las últimas preguntas que tenemos con respecto al gobierno, y después para leer las preguntas o comentarios de los colegiados, es: a ver, ¿qué piensan sobre el presupuesto del MISIT y otras instituciones relacionadas a las TICs? Creo que va de la mano también con esta pregunta, que es el tema de la factura digital. ¿Qué se puede trabajar en eso? Ahora sí me perdí. Porque terminó la ciencia y la tecnología y la innovación en Costa Rica son el futuro, pero aunque en el mundo se reconoce que el 1% del Producto Interno Bruto de un país se debería destinar a investigación y desarrollo, en Costa Rica en este momento solamente se destina el 0.47%. Es decir, el país no le está dando el lugar a la ciencia, la tecnología y la innovación que se merecen. Yo puedo asegurar que en un gobierno de restauración esto va a cambiar. El gobierno de restauración va a poner la ciencia, la tecnología y la innovación, como decía antes, como una punta de lanza para responder realmente a las necesidades del país. No puede ser que el MISIT tuviese en el 2010 1.850 millones de colones para proyectos de investigación, pero en el 2016 se redujeran a la mitad. Eso refleja que en realidad es considerado quizá la ciencia, la tecnología y la innovación como un postre, como la cenicienta,
el ministerio con menos presupuesto y los proyectos cada vez con menos fondos. Eso en un gobierno de restauración va a cambiar. Es muy importante tener conciencia de que un partido nuevo debe hacer cosas nuevas, de que un partido transparente haga cosas transparentes, no como lo que salió lamentablemente ayer en La Nación, que el gobierno ayuda a Alicia a mantener nebulosa en sus finanzas. Que en La Nación salió que el Poder Ejecutivo no convocó un proyecto de ley sobre crédito para el Instituto Costarricense de Electricidad, que tenía como condición aplicar norma contable internacional. Es decir, mientras no haya verdadera transparencia, como ha ocurrido lamentablemente en este gobierno PAC, no vamos a tener realmente la posibilidad de hacer un cambio. Un partido transparente debe hacer cosas transparentes. Un partido nuevo y transparente debe liderar la restauración de Costa Rica. Y eso es lo que Restauración le asegura a la ciudadanía. Como decía yo al principio, la ciencia, la tecnología y la innovación orquestadas estratégicamente para devolverle a las comunidades la inversión que han hecho en ellas. Ese es el modelo que tiene Restauración, y en ese sentido toda la parte de computación y de informática tiene un sentido muy particular. Don Luis, es interesante lo que menciona Alejandro, porque hay algunos puntos importantes aquí. El presupuesto nacional tiene cerca del 95% ya es estático, por diferentes leyes, diferentes modelos, incluido el 8% de educación, el 1.5% de educación superior, los recursos del Senado, el FONAFIFO. El presupuesto nacional ya es muy estático. Entonces, decir que vamos a dotar de una cantidad ridícula de recursos es bastante iluso, tal vez, por así decirlo. Porque no es real. Hay leyes que nos impiden esta situación. O sea, llevar a esta situación a lo absurdo sería. Lo que sí podemos decir es que cada uno de los recursos que se gasten tienen que estar bien invertidos. Y además, una buena relación entre el MISID y los espacios técnicos en las diferentes entidades estatales nos va a permitir un reordenamiento del aparato estatal. Es necesario que empecemos a pensar en el Estado como una única entidad, y ese tipo de iniciativas, como la iniciativa para compras, en Merlín y todo este tipo de iniciativas, que lo que unifican y modelan un proceso conjunto, nos ayuda a pensar que reordenando un poquito estos espacios podemos generar recursos. Como les comentaba, para el gobierno del Partido de Acción Ciudadana va a ser una prioridad del MISID. De nuevo, cada colón que se gaste en mejorar un proceso, en hacer la ingeniería de un sistema, ese es un 5 invertido que nos va a generar réditos. Para hacer un comentario, durante la administración de Carlos Alvarado en el Ministerio de Trabajo, se realizó una reingeniería en el proceso para otorgar las pensiones, y con una simple relación en la cual se le permitió al Ministerio de Trabajo hacer un query a la base de datos de la JUTEMA, redujimos el proceso de 7 meses a un único mes. Así que pasamos de tener a nuestras personas, a los trabajadores del país esperando 7 meses para saber si ya les otorgaba su pensión, lo redujimos a 1 mes. Y simplemente lo que hubo que hacer fue una reingeniería del proceso. No es simple, para reducir los trámites, no es simplemente pasar una hoja de papel de una hoja de papel a un sitio web, es cambiar cómo hacemos las cosas, es mejorar, hacer eficiente ese proceso. Y es así como vamos a llevar a las personas a que tengan una mejor calidad en el servicio. Menciona usted el asunto de la factura digital. Factura digital y todos los proyectos que estén relacionados con
atender la crisis fiscal en la que se encuentra el Estado van a ser una prioridad. Sistemas que le ayuden al Ministerio de Hacienda a realizar cobros, a analizar aduanas, cualquier sistema que nos permita además y que genere información que podamos utilizar a través de inteligencia de negocios para mejorar los servicios. Estos son los sistemas que van a ser prioridad durante el segundo gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Muy bien, como les mencionaba, ese era el último eje que teníamos. Y ahora voy a leer unos comentarios que hicieron los compañeros en la red y después les voy a dar 3 minutos a cada uno para el cierre. Bueno, hay 2 preguntas ahí para que las mencionen tal vez. 1 minuto para esas 2 preguntas. Agradecerles el tiempo porque como ustedes se pudieron dar cuenta se extendió y sinceramente yo creo que el que más aprendió hoy fuimos nosotros los colegiados y yo voy muy agradecido con los temas. Vean qué interesantes las opiniones. Alejandro del Año del Pizar dice qué opinan de la neutralidad de la web. Edgar Briceño, cómo perciben la brecha digital, que fue un tema que abordamos. William Martínez Pomares, qué opinan de la infraestructura naval de producción de zonas alejadas, fue un tema que abordamos. Joe Sam habla específicamente sobre la neutralidad, que ahora les voy a dar un minuto para que lo abordemos. Él dice lo siguiente: la neutralidad de la red es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar todo tráfico de datos que se transita en la red por igual, de forma indiscriminada, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido de página web, plataforma, aplicaciones que accesan, etc. Entonces la pregunta de él es cuáles serían las acciones que sus partidos van a tener para manejar esa neutralidad. Ahorita les doy la palabra para que la contesten. Por otro lado, Fernando Granados, ¿qué opinan por cobrar cánones a las televisoras y radioemisoras? Carlos Alfaro, ¿qué piensan hacer con las plataformas que facilitan la experiencia de los consumidores finales, como por ejemplo el servicio UIR, que me parece que es un tema muy importante en la actualidad? Por otro lado, Edgar Oviedo dice, es necesario impulsar la habilitación de tecnologías en las zonas rurales, que fue un tema que conversamos, conectividad y formación de recursos humanos. Eso va acompañado de factores como infraestructura física y servicios urbanos. Judy Arce Palacios, ¿qué opinan del actual perfil del viceministro de Telecomunicaciones? Edgar Briceño menciona el tema Merlín, que ustedes lo tocaron en su momento, que qué pasa con ese concepto, porque vieron que como auditor sabemos que ahí está, pero no se le da el abordaje necesario. Tal vez se las voy a dejar ahí para que se la lleven como punto. Edgar Briceño, ¿cómo incentivar la implementación de empresas TIC en provincias periféricas? Que fue lo que abordamos. Y la última, ¿qué importancia es para ustedes la protección de los derechos? Entonces, 2 preguntas o 2 temas ahí que les dejo para que escojan uno de los 2. Uno es neutralidad de la red y el otro es la experiencia del usuario final o experiencia por la felicidad, que es, digamos, el caso de Uber o el caso de Amazon. Entonces, 1 minuto para que aborden y después les doy 3 minutos para el cierre a cada uno. ¿Qué pensaba, Janice? Sí, neutralidad y experiencia del usuario final. Sobre el tema de experiencia del usuario final, hay que tener un tema importante. Es necesario entender que la legislación actual no es flexible, no entiende cómo vamos a trabajar, no entiende cuál es esta experiencia. 3 cosas. Una competencia del país y que además mostrar índices de seguridad. No puede ser que sea inseguro, o sea, no puede ser cualquiera. Tiene que asegurarle la calidad del servicio. Entonces, estos 3 puntos de competencia, seguridad y acuerdo a la normativa laboral deben ser las bases de esta nueva normativa, que debe ser flexible a tal punto que no importa, de hecho el compañero menciona Uber, pero Uber es un uso en específico. Tiene que ser lo suficientemente flexible para que no tengamos que estarla actualizando cada 10 años a ver cómo se llama la nueva aplicación que está existiendo o el nuevo modelo de comunicación inteligente que estamos utilizando. Tiene que ser lo suficientemente flexible para que entienda la versatilidad y este modelo de tecnologías. Nosotros cada vez, ahora antes de iniciar la charla, hablamos de lo rápido que han entrado y salido de redes sociales del mercado. Ese es este asunto. ¿Qué tan rápido vamos a adaptar la normativa y cómo generar una normativa
sobre esto hay que legislar y sobre esto hay que trabajarlo. Básicamente sobre eso. Y sobre neutralidad de la red es esencial. Como mencioné en algún punto, el Instituto Costarricense de Seguridad de Electricidad, que es el proveedor de IPS de Costa Rica, tiene un CECIR que es el encargado, el más importante probablemente en Centroamérica, que debería estar atendiendo este tipo de necesidades. Ya existe avance, ya existen acuerdos, Costa Rica firmó el Tratado de Budapest relacionado con todos los asuntos que nos permiten y nos certifican, pero no, hay que ver cómo hacer que esta normativa internacional a la cual nos suscribimos y que estamos firmando, la traemos y la tropicalizamos y la hacemos nuestra. Gracias. Neutralidad y experiencia de usuario. Bueno, primero voy a empezar con la experiencia del usuario. Hacía referencia a Uber. Don Fabricio ha enfatizado en diferentes oportunidades que es de criterio de él de que estas personas que trabajan en Uber deberían poder continuar realizándolo siempre que hagan una competencia leal con respecto a los otros modelos de transporte público, incluyendo el tema hacendario y el tema de seguros. ¿Verdad? Entonces, más bien llama la atención cómo ha faltado en este gobierno el darles a ellos la capacidad de poderse incorporar dentro del sistema nacional y así poder servir de una manera adecuada, eso sí, con una competencia leal, pagando el impuesto que corresponde y también asegurando a los pasajeros como corresponde. Entonces, en ese sentido, esa plataforma y muchas otras que se podrían generar en el país también podrían ser enormes para facilitar el desarrollo de los costarricenses. Otro punto muy interesante es el Internet de las Cosas aplicado al transporte, ¿verdad? En este momento sabemos que existe la tecnología para saber cuándo viene el bus, ¿verdad? Por decir algo, en las zonas urbanas es importante, pero aún más en las zonas alejadas, en las zonas rurales, saber cuándo viene el bus y entonces poder saber cuándo tiene que salir uno de la casa hacia la parada del autobús. Llama la atención que esta tecnología esté disponible y nosotros no la aprovechemos, que en el Internet de las Cosas podamos en Costa Rica desarrollar la capacidad de que al refrigerador cuando se ingresen todo con un código y se puede observar qué es lo que está entrando, y en la despensa para estimar cuándo hay que hacer las compras de las diferentes cosas que hacen falta en la casa, que inclusive sea un proceso automatizado para que en el supermercado vayan preparando los productos que se necesitan en el hogar. Suena quizá de otro mundo, de otro planeta, pero ¿por qué no lo podemos realizar si ya técnicamente todo esto es posible? ¿Por qué no es posible en Costa Rica pagar el bus? Tenemos que pagar con monedas todavía y le devuelven a uno ese montón de menudo en buses, ¿verdad? ¿Por qué no podemos nosotros con el celular pasar un código de que hemos pagado y el sensor nos permita pasar en el autobús? ¿Por qué, si eso es posible realizarlo, por qué no lo realizamos? Tenemos que dar un salto cualitativo, no nos podemos quedar aquí donde estamos. Es muy importante que tengamos la posibilidad de innovar también a ese nivel y de beneficiarnos de los beneficios que nos trae la computación, la informática, la tecnología. También en relación a las redes que se mencionaba antes, ciertamente tiene que haber un manejo neutral, pero también tiene que haber un manejo especializado. Por ejemplo, en el área biomédica, todo lo que se trata de telemedicina, las redes especiales que necesitan los hospitales para poder transmitir una imagen que sea con suficiente calidad para que un especialista de otro hospital la pueda evaluar con precisión y dar la recomendación a un médico que está en el lugar. ¿Verdad? A la red hay que verla como un elemento democratizador, pero sin que pierda por eso el elemento de especialización que requieren los diferentes sistemas. Y es en ese sentido donde nuevamente el Gobierno de Restauración Nacional, en su estrategia liderada por esa Dirección Nacional
de democratización digital va a coordinar para que todos estos tipos, en coordinación lógicamente con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Ministerio de Salud, y son cosas que no son costosísimas, incluso ya están algunas de ellas accesibles, es cuestión de ponernos de acuerdo y de realizarlas en un programa de desarrollo conjunto y armónico. Bien, vamos para el cierre. Voy a dar 2 minutos cronometrados para que cerremos, y de verdad desde ya agradecerles por el tiempo, por los comentarios que tuvimos. Creo que fue un evento bastante visto por todos los colegas y demás amigos que están en línea. Entonces, 2 minutos para el cierre, don Alejandro. Bueno, aquí se presentó en esta mesa un genetista, un profesor de una universidad, a hablar sobre temas que son muy específicos en el área de la computación y la informática. Déjenme decirles que yo no podría estar aquí y haber aprendido durante los últimos tiempos un poco sobre esta materia tan especializada si no hubiese detrás de mí un equipo muy importante de profesionales que me está ayudando, y digo yo más bien que estamos trabajando juntos, creando una estructura para un próximo gobierno de restauración nacional en el que podamos darle realmente un vuelco a la situación del país, poniendo la ciencia, la tecnología y la innovación, incluyendo la informática y la computación en la punta de lanza de la acción nacional. Quiero mencionar nada más unos 4 personas que me han ayudado mucho, pero han habido otras personas que por razones de su trabajo, no puedo acá decir el nombre, por ejemplo el doctor Edward Oviedo, el ingeniero Jairo Solano, Eric Alfaro, Roberto Santamaría, y son otras personas que han trabajado conmigo en esta propuesta. El Partido de Restauración Nacional en los últimos tiempos se ha llenado de especialistas que están trabajando en cada una de las áreas y conformando equipos que están creando estrategias para darle al país verdaderas respuestas. Entre estas respuestas sintetizo en 15 segundos en ciencia, tecnología e innovación lo que el Gobierno de Restauración Nacional va a realizar en los próximos 4 años. Va a dar apoyo y suficientes fondos, no solamente presupuesto nacional, sino también buscados y aceptados y utilizados internacionalmente, como también dar al MISIT la fuerza de ser rector y un coordinador eficiente de todas estas, de toda esta rama de la ciencia, tecnología, innovación, pero también que la investigación y el desarrollo tengan un norte claro para devolverle a los costarricenses el producto de este quehacer científico y tecnológico. También la academia, el Estado y la empresa van a trabajar juntos en un mismo norte. La empresa y el gobierno no van a estar enemistados, tampoco la academia y la industria. A veces la academia ve como la industria la que le va a robar la plata y la que puede dejarse las patentes. Eso es una mentalidad retrógrada. El gobierno de Restauración Nacional está pensando en un modelo innovador en donde la empresa y en donde la academia y el gobierno trabajan juntos para darle a los costarricenses empleo, para darle a los costarricenses realmente lo que necesitan en innovación. Y finalmente, un fortalecimiento de la democracia digital y de todas las tecnologías relacionadas con las comunicaciones, las telecomunicaciones. Esos son elementos fundamentales que el Gobierno de Restauración Nacional va a llevar en favor de todos los costarricenses, y termino diciendo lo que dije hace un rato porque me parece muy importante y lo tenemos todo muy claro en los coordinadores de área del Partido de Restauración Nacional. Un partido nuevo debe hacer cosas nuevas, un partido transparente debe hacer cosas transparentes, y un partido nuevo y transparente debe liderar la restauración de Costa Rica. Muchas gracias, don Alejandro. El Partido de Acción Ciudadana se tomó un proceso largo y arduo para realizar, voy a permitirme, porque el auditorio me lo permite, hacer una analogía con los sistemas de información.
Hicimos una recolección de requerimientos ardua y larga, en la cual fuimos a donde los ciudadanos a preguntarles cuáles eran sus necesidades a nivel interno. Pero esta actividad la hemos realizado durante los últimos 12 años. Nosotros constantemente estamos revisando. El plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana no es únicamente una idea lanzada a último momento con motivos electorales, es un programa institucional dentro de nuestro partido que constantemente se está revisando, que constantemente se está actualizando. El Partido de Acción Ciudadana tiene una escuela o un grupo o una comisión que se encarga de estudios y programas, que se encarga de estar revisando extensivamente estos espacios. Yo participé activamente de la escritura del plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Ese corresponde a lo que nosotros llamaríamos un documento de diseño. Es un documento que nos va a decir cómo vamos a trabajar. Este documento fue llevado a estudio por varios especialistas. Fue aprobado por la Asamblea Nacional del Partido de Acción Ciudadana, de la cual yo formo parte como asambleísta nacional, y respaldado de nuestro partido. Las palabras que don Alejandro hoy mencionó suenan muy bonitas, pero no tienen ese espacio. Realmente no existe el plan en el plan de gobierno de Restauración Nacional aparecen 17 veces la palabra tecnología y la palabra ciencia no aparece ni una sola vez. ¿Cómo? Si no realizó requerimientos adecuados, si no realizó un documento de diseño conjunto, maduro, aprobado por autoridades del partido, viene don Alejandro hoy básicamente a decirnos ideas, que perfectamente puede salir mañana el encargado del comando de campaña de Restauración Nacional a decir que no es cierto. Le pasó a don Gerardo Corrales el lunes cuando dijo que esta semana iban a presentar el plan económico y al día siguiente el compañero del comando de campaña de Restauración Nacional le desmintió. Tengo que decir que ese documento iba a estar hasta después de que se tuvieran las elecciones. Es exactamente lo mismo lo que sucedió hoy. Yo como asambleísta nacional certifico el trabajo que se realizó. Pueden entrar a la página web del partido, a la página de carlos.cr donde está el plan de gobierno, pueden descargarlo, pueden revisarlo. Existen las bases, están las teorías detrás, cuáles son los puntos del objetivos para el desarrollo en los cuales se sustentan, los puntos en los cuales se sustenta con el acuerdo nacional. Entonces, si nosotros hicimos un documento serio de requerimientos, hicimos un documento serio, de una documentación seria a la hora de hablar de cuál es el documento de diseño, podemos certificar que nuestro producto, nuestro desarrollo, nuestra implementación va a ser exitosa. Gracias. Bien, un CEPIC en vivo muy diferente a todos los demás. Nos extendimos por casi 120 minutos. Agradecerles a ambos por el tiempo, por representar a sus partidos y por dilucidar esas dudas que teníamos muchos. Para los colegiados, recordarles que de hoy cada 15 días se va a tener CEPIC en vivo y además recordarles que estamos llevando la unidad móvil de CEPIC a las diferentes comunidades. Vamos a ir el 17, 18 y 19 de abril a Santa Cruz, para después ir el 29, 30 y 31 de mayo a San Carlos, llevarles nuestros servicios y cerrar con el 12, 13 y 14 de junio en Punta Arenas. Nuevamente gracias a todos, qué bueno haberlos tenido ahí conectados y nos vemos dentro de 15 días en CEPIC en vivo. Buenas noches. Gracias, don Luis. Gracias, don Alejandro. Un placer y un gusto. Gracias.